Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Nos alegra contar con su presencia y nos alegra experimentar en nuestra vida esa llamada que Dios nos hace para vivir en el camino de la vida, en el camino de la santidad. Recordemos siempre, estamos al inicio de cada programa trayendo a nuestra mente la palabra de Dios, la palabra de Jesús que dice: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la gran llamada que Dios nos hace a experimentar en cada uno de nosotros el don maravilloso de Dios, el don de la vida, el don de ser hijo de Dios. Y por eso en este urgente llamado a la santidad queremos poner y presentar los medios que Dios nos da para que podamos ser libres, para que podamos vivir en la libertad que es e implica el camino de la santidad. El día de hoy voy a tratar con ustedes de una forma muy concreta el tema de la vivencia de los mandamientos, de la ley de Dios y de la Iglesia para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Indudablemente que Dios nos quiere tener como seres libres, porque nos ha hecho su imagen y semejanza y nos quiere que participemos de la libertad de los hijos de Dios. Es una condición indispensable para poder llegar a esta libertad, vivir los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia también, puesto que Dios ha dejado a la Iglesia aquel mandato o norma: lo que ates en la tierra, atado será en el cielo; lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Así es que quien a ustedes escucha, a mí me escucha, les decía nuestro Señor a los apóstoles y a los ministros de la Iglesia que han establecido y que seguirán dando al pueblo de Dios las normas necesarias para caminar en el camino de la fidelidad a la alianza de Dios. Seguirán siendo para nosotros un motivo de cumplimiento de la ley de Dios al cumplir los mandamientos de la Iglesia. Por eso nuestra dignidad humana es, desde luego, grande. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esta es la razón más fuerte por la que nuestro Dios quiere que cuidemos esa imagen divina que Él ha puesto en nuestro ser desde el momento de nuestra concepción, desde el momento en que cada uno de nosotros fuimos concebidos, porque hoy, en el momento presente, con tantas controversias sobre el don de la vida, cuando no siempre se respeta la vida y se ha considerado que la vida realmente como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios no está desde el primer momento de la concepción. Muchas veces se ponen algunos límites como a las tantas o cuantas semanas de gestación. La realidad es que el ser humano, desde el momento en que el óvulo se une con el espermatozoide en ese encuentro, en esa intimidad de los dos seres, ahí inicia la vida humana, y un ser humano es digno de respeto desde el vientre de la madre hasta su muerte natural. Por esa razón es tan grave el pecado del aborto que hoy, triste y lamentablemente, se ha autorizado en algunos lugares del mundo. Y hay escenas muchas veces por los medios de comunicación de júbilo porque se ha autorizado en tal o cual lugar la pena de muerte, el aborto, que es la muerte de los inocentes, de los que están en el vientre materno. Qué triste realidad que el hombre haya perdido lo más esencial de su ser, que es el respeto a la vida, y que haya perdido el don maravilloso que Dios nos ha dado de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y no tomando en cuenta ese ser maravilloso que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, destruye la imagen de Dios, olvidando aquellas palabras de San Pablo, que el que Dios destruye, el que se destruye a sí mismo, el hombre que se destruye a sí mismo, Dios lo destruirá a él. Indudablemente que es una terrible sentencia. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud a la libertad, al pueblo de Israel, nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 a 15, que le dio esas normas
y también le dio los mandamientos para que no volviera a la esclavitud de aquellos pueblos que Dios había desalojado. Y esa es la razón precisamente por la que el Señor nos pide que vivamos en esa observancia plena a los mandamientos de la ley de Dios. De suyo, cuando hablamos del pecado del aborto, por ejemplo, y de lo que es la muerte del ser humano, estamos hablando de la violación a mandamientos de la ley de Dios que expresamente dicen no matarás. Y el no matar es, desde luego, es una ley divina. No depende del ser humano el normar o el dar esa norma a favor de la vida. Es Dios mismo el que la ha dado. Y todos los mandamientos son, desde luego, mandamientos que vienen por medio del mismo Dios de la alianza, que da a su pueblo los medios necesarios e indispensables para vivir en la libertad de los hijos de Dios. No depende el pecado, la norma que puede aplicarse para evitar o para infringir en un pecado, no depende del ser humano que dé o quite esa norma. Depende de la ley de Dios que dio sus 10 mandamientos y que están muy claros en la legislación divina para que el hombre pueda vivir en la libertad de los hijos de Dios. Los 3 primeros mandamientos tratan precisamente del amor y honor y adoración al Dios único, dueño y Señor, el cual como Creador y Padre es bueno y tiene plena conciencia y derecho a imponer la ley para el bien de todos. Es una ley en defensa del honor de Dios y del bien de cada ser humano. Los otros 7 mandamientos están orientados al amor del prójimo y de nosotros. Así está estipulada la ley de Dios. Esta fue la primera y antigua alianza que Dios estableció con su pueblo. La segunda y definitiva alianza la ha establecido por Jesucristo, la celebró precisamente en la última cena, el Jueves Santo, antes de padecer su pasión dolorosa. Y desde luego la selló con su sacrificio redentor en la cruz, con el que selló esta nueva alianza de amor. Y recordemos que Jesús mismo, al establecer esta nueva alianza, Él afirmó claramente que no vino a anular la antigua alianza, sino más bien a darle perfección. Jesús no anuló los 10 mandamientos, sino al contrario, dice que era necesario cumplirlos para hacer realmente la voluntad divina y así alcanzar la vida eterna. Lo encontramos en Mateo 19:17. Es una afirmación clara y precisa de que Cristo el Señor ha venido a perfeccionar esta ley, la ley del amor. Y para perfeccionarlos predica las llaves del reino de los cielos, que son las bienaventuranzas, contenidas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 13. Bienaventuranzas que el Santo Padre, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica sobre el tema de la santidad de toda la Iglesia, desarrolla y desglosa de una forma muy hermosa y magisterial las bienaventuranzas del monte, que son precisamente las llaves del reino de Dios. Y esas son las bienaventuranzas donde nuestro Señor está prometiendo y está sellando las promesas divinas para aquellos que viven los mandamientos de la ley de Dios, que caminan en la verdad y en la justicia y en el amor de Dios. Ese es precisamente el primero que nos lleva a la vida eterna, El primero de todos los principios y fundamentos de nuestra fe es el cumplimiento de la ley de Dios y la vivencia de los mandamientos para poder ser dignos de ser de aquellos bienaventurados que poseerán la vida eterna. Vivir los mandamientos, indudablemente, mis queridos amigos y hermanos que participan en este tu programa de urgente llamado a la santidad, es una condición indispensable para mantenernos en la amistad de Dios y en la amistad, desde luego, con Dios, y así ser bendecidos con la salud, en la prosperidad, en la libertad y en la paz, en la sana convivencia entre los hombres, mientras caminamos por el desierto de esta vida
tenemos que caminar llenos de confianza en el poder de Dios, cumpliendo las leyes divinas para así ser protegidos de los peligros que nos acechan. Porque como dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra hombres, sino contra las fuerzas del mal, contra los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y ahora que he tocado y mencionado el tema de la salud, tanto la salud física como la salud espiritual, queda claro y quiero enfatizar ahora que para que una persona encuentre realmente la sanación, la liberación, que hoy con mucha frecuencia se encuentran personas buscando esos beneficios de la salud, de la libertad, de la liberación de las fuerzas del mal. Pero quiero dejar muy claro que para que una persona pueda encontrar realmente la verdadera libertad y la paz, necesariamente tiene que vivir en la ley divina, en el cumplimiento fiel de todos los mandamientos. Porque muchas veces me he encontrado en el ejercicio del ministerio que Dios me ha confiado, en el contacto con muchas personas, me he encontrado con varios casos de personas que quieren y buscan la sanación, la liberación, pero no quieren desligarse de la situación de pecado, no quieren deshacerse de la esclavitud del mal y muchas veces quieren vivir atados y encadenados al pecado y a la vez encontrar la sanación y la liberación. Personas, por ejemplo, que viven en unión libre, en adulterio, en amaciato, que no viven en la gracia de Dios. Personas que no han pedido la bendición de Dios para su matrimonio. O personas que viven odiando a su hermano, que no han perdonado a los que los han ofendido. Personas que viven practicando inclusive las prácticas que Dios aborrece, como son justamente todas las prácticas supersticiosas que la palabra de Dios condena en el capítulo 18, versículos del 9 al 15, del libro del Deuteronomio de la Sagrada Escritura, donde nuestro Señor desde el Antiguo Testamento señala muy claramente que hay prácticas que son actos abominables a los ojos de Dios. Y desde luego que si no se vive en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, que dicen no practicar todo lo que es relacionado con la superstición, que son precisamente actos contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento dice muy claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando tú te entregas a prácticas de carácter supersticioso, lectura de las cartas, lectura del café, el acudir a las limpias, el usar amuletos, talismanes, polvos, etcétera, rituales como la llamada adoración a la Santa Muerte, que es uno de los actos que hoy se ha constituido como en muchos lugares como un acto muy socorrido y que debemos conocer y saber claramente que son cultos que son de la falsa adoración y que entra y cala directamente al culto a las fuerzas del mal, al maligno. Cuando se adora a la muerte, se está adorando a Satanás, que es el padre de la muerte. Recordemos aquellas palabras de Jesús en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, cuando muy claramente señala: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Cuando el Señor dice en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, se está refiriendo precisamente al maligno, al espíritu del mal que viene a matar. Es el padre de la muerte. A mí me ha tocado escuchar varias ocasiones cuando de alguna forma se me ha encomendado hacer una oración especial por una persona que esté influida por alguna opresión del maligno, con una voz muchas veces distinta a la de la persona, me ha dicho: yo te voy a matar, yo soy el padre de la muerte. Indudablemente que el espíritu del mal es el padre de la mentira y de la muerte. Ha venido a robar y a matar, a destruir. Y en el mismo capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, Jesucristo señala muy claramente: en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundante que Cristo nos ofrece, solamente la podemos vivir cuando estemos practicando fielmente los mandamientos de la ley de Dios. Por eso no queramos buscar y encontrar la sanación y la liberación de las fuerzas del mal en nuestra vida,
si antes no estamos en la plena comunión de amor con Dios, si no vivimos los mandamientos, si no practicamos los sacramentos, si no estamos en la amistad con Dios, si no tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida? Yo cuando hago una oración que se me haya encomendado a una persona que esté influida por las fuerzas del mal, me doy cuenta que aquella persona se va liberando de estas fuerzas del mal en el momento en que aquella persona es capaz de decir, no solo con palabras, sino con su propia vida: Jesús es mi Señor. Yo les pido inclusive en ese momento de oración que hagan esa confesión libre y voluntariamente de Jesús como el Señor de su vida, porque Cristo el Señor debe ser el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, palabras, acciones y de todo nuestro ser. ¿Y cuándo podemos decir que alguien tiene a Jesucristo como el centro de su vida? En el momento en que lleguemos a ser capaces de vivir los mandamientos de la ley de Dios, cumpliendo fielmente cada uno de ellos. Y sabemos que todos los 10 mandamientos se resumen en 2, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que es donde podemos nosotros reconocer que realmente estamos cumpliendo la ley de Dios. San Juan decía muy atinadamente, aquel que me ama es aquel que cumple mi palabra. Nuestro Señor lo dice por medio de San Juan: el que cumple mi palabra es el que me ama, y al que me ama cumplirá mis preceptos. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Para que Dios venga a ser la morada en cada uno de nosotros, necesariamente tenemos que vivir y cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios y cumplir también con los mandamientos de la Iglesia. Por ejemplo, el mandamiento supremo de la Iglesia que consiste en darle a Dios, que es el primero de los mandamientos de la ley de Dios, el honor que Él se merece al cumplir con la práctica de la Santa Misa los domingos. Y el mandamiento de la Iglesia dice participar en la misa los domingos y fiestas de guardar. Y debemos saber todos, mis queridos hermanos, y hoy aprovecho en este programa para dejarte muy claro que la participación en la Eucaristía, y al hablar de participación estoy mencionando la necesidad de no solo estar en el templo físicamente el domingo, sino que vivas la Eucaristía en gracia de Dios, para que puedas acercarte a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque muy claramente Jesús dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. De nada te puede servir que tú vayas a una iglesia y estés el domingo ahí y puedas salir diciendo: ya cumplí con el precepto del domingo. Pues puedo decirte lamentablemente que podría darse el hecho de que no has cumplido siquiera con el precepto, aunque hayas estado físicamente ahí. Si no llegaste a participar plenamente, plena, consciente y activa en el sacrificio de Cristo, lo que es precisamente la vivencia de la Santa Misa cada domingo. Porque el estar consciente y plena tu participación implica que también estás en gracia de Dios y puedes acercarte a la mesa del Señor para recibir su cuerpo y su sangre. Es por eso, mi querido hermano, que la ley de Dios es perfecta, universal y eterna. Las leyes de los hombres son imperfectas y si no están sujetas a la ley de Dios. Y lo único que se logra en el ser humano, o logra el ser humano, cuando no vive la ley de Dios, es vivir precisamente a lo humano y con frecuencia poder decir que eres más que un ser libre, eres un esclavo del maligno. La Sagrada Escritura muy claramente dice que el que peca, el que vive en el pecado, no es hijo de Dios, es hijo del diablo y está encadenado por las fuerzas del mal. El que vive en el pecado no puede considerarse como hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que ha desechado las obras del mal, desechado las obras del pecado, para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Solo Dios en sus leyes nos da la garantía de su palabra para ser guiados en la libertad, en la armonía, en el amor, precisamente porque es la ley del amor. Porque como dice el Salmo, hay un Salmo, el Salmo 19, del 8 al 9, que dice:
La ley del Señor es perfecta y recrea el alma. El decreto del Señor es firme e instruye al ignorante. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. Salmo 19, del 8 al 9. Así es que la causa principal de los infortunios, de las maldiciones, de las enfermedades que el hombre se acarrea, de las esclavitudes que vive el hombre muchas veces ahora en este tiempo encadenado por las fuerzas del mal, es por no cumplir los mandamientos. Que quede muy claro esto, porque aquí me he encontrado con un grave engaño. Muchas personas quieren vivir en el pecado, pero quieren encontrar la liberación, y por eso acuden inclusive por todos los medios a buscar la liberación. Y van a las misas por un lado, por otro, muchas veces hasta investigando dónde hay dizque una misa de sanación. Cuando yo siempre les he dicho y ahora les afirmo claramente a todo mundo que viene buscando una misa de sanación, siempre le he dicho, toda celebración eucarística es una fuente de sanación y de liberación en cualquier lugar del mundo donde tú participes y en cualquier momento y lugar donde tú vayas a participar, sea celebrada por el sacerdote que la celebre. Cualquier sacerdote que celebra la Eucaristía está ahí viviendo en esa fuente de sanación y liberación, y tú debes de participar en ella, pero siempre y cuando vives en la libertad de los hijos de Dios, en la vida de gracia. Por eso concluyo en este momento de este tema diciendo que para que el hombre encuentre la libertad de los hijos de Dios, debe de renunciar totalmente a todos los ídolos: el dinero, el poder, el prestigio, el desorden en la vida sexual, la extorsión, el secuestro, la criminalidad, narcotráfico, aborto, leyes injustas, matrimonios ahora con mucha frecuencia preconizados como en la ideología de género del mismo sexo, que desde luego van directamente contra la ley de Dios, que estableció desde el principio en el paraíso terrenal al hombre y a la mujer y les dio la orden de ser fecundos y multiplicarse. Por lo que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por aquellas prácticas que van en el contexto de ideología de género. Todo esto nos hace ver lamentablemente la situación deprimente del ser humano cuando se aleja de Dios, cuando no sabe cumplir los mandamientos de la ley de Dios, cuando se entrega a las prácticas que lo alejan de la libertad de los hijos de Dios. Mi querido hermano, al final de este programa quiero decirte que Dios nos pide vivir en la libertad de los hijos de Dios, cumplir los mandamientos de la ley divina y de la Santa Madre Iglesia. Y para el cumplimiento de estos mandamientos quiero invocar el poder de Dios, la gracia del Espíritu Santo para todos ustedes que hoy han participado en este programa, y les invito a recibir esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde luego invitándolos a un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Que Dios los bendiga.